Proféticos. Vamos a hablar de tiempos proféticos. Y para esto vamos a ir a la escritura en el libro de Lucas, el capítulo 12, se ve allí, y el versículo 54. El 12:54, Lucas 12:54. Y dice la santa palabra del Señor nuestro Dios, tiempos proféticos, como el Espíritu del Eterno nos vaya dirigiendo. Aquí tenemos una base, una estructura, pero el Espíritu del Eterno nos vaya dirigiendo. Dice Lucas 12:54, decía también a las multitudes, cuando veis una nube que sale del poniente, al momento decís, agua viene, y sucede así. Y cuando sopla un viento del sur, decís, habrá calor, y sucede. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, y no distinguís este tiempo. Es fuerte lo que el Señor dijo, ¿verdad? Hipócritas, porque no saben distinguir este tiempo. Es interesante que cuando Herodes el Grande, llegaron los magos que no eran magos, que no eran ningunos magos. La palabra magoi no se traduce del griego como magos, sino como sabios. Porque un mago es alguien que hace hechicería, que maneja el mundo del espíritu fuera del contexto de la palabra, maneja la oscuridad. No es un mago. No iban a venir tres brujos, perdónenme la expresión, a visitar al Mesías de acuerdo a las profecías de Números 22 y 24. No es de esa manera. Cuando estos sabios que venían de Babilonia, y tiene su razón de ser, porque en Babilonia estaba la comunidad judía con mayor nivel de descanso, mayor nivel de finanzas, lo que le proveía un mayor nivel de comodidad y mayor tiempo para estudiar la escritura. Hay dos versiones del Talmud, de la tradición oral hebrea. Uno es el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Y el Talmud de Babilonia, dos versiones, una misma escritura, pero dos versiones. Uno fue escrito en Jerusalén y el de Babilonia. Pero el de Babilonia, en el contexto, aunque tiene las mismas ideas, es más rico en contenido. Porque mientras la gente de los rabinos de Babilonia tenían más tiempo y recursos para poder estudiar y escribir, los de Jerusalén estaban bajo asedios y persecuciones. Entonces, esto se los comento para que sepamos que los sabios que venían de Babilonia eran gente de estatura, que conocían los tiempos y conocían las señales de los cielos, los astros, la luna, el sol, que de acuerdo al libro de Génesis capítulo 1 nos sirven, lo leímos la vez pasada, para determinar los tiempos. Esto es el ciclo del sol, de la luna y de los astros. Recordemos que la luna marca el inicio de la noche, pero de manera más específica se empieza a contar la noche cuando salen 2 o 3 estrellas. Porque a veces la luna sale cuando no ha caído el sol. ¿Correcto? Entonces, se cumple solo ese ejemplo simple para marcar las estaciones, para marcar los años, los días y los meses. Entonces tenemos la luna, el sol y las estrellas, los astros. De hecho, en la antigüedad, cuando se navegaba con un instrumento llamado sextante, las coordenadas sobre la Tierra se tomaban con referencia a ciertos astros específicos. Entonces, es muy importante esto. Estos sabios conocían astronomía y conocían profecía. Y cuando vieron las señales en los cielos, se vinieron a buscar a el Mesías. Cuando llegaron a Herodes, entonces ellos se fueron y Herodes les dijo, me avisan cuando lo encuentren para yo ir después. Inmediatamente Herodes llamó a su grupo de teólogos y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Mesías? ¿Y qué le contestaron ellos? Lo que dice Miqueas 5:2, en Belén de Judea, porque así está escrito, tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me habrá de salir el libertador, y sus inicios son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ellos sabían dónde había de nacer el Mesías, ellos conocían la profecía. Ellos conocían quién había de ser el Mesías. Ellos conocían en un alto nivel cuáles eran las características del Mesías. Por eso el nivel de lenguaje que Yeshua, el Señor, usaba para con los teólogos, parece un lenguaje duro,
Pero era un lenguaje duro porque era necesario. ¿Y por qué era necesario? Porque ellos sabían quién era el Mesías. Solo había algunas cosas que necesitaban tener claras. Por ejemplo, para entrar en el tema, los rabinos de la época del primer siglo, y hablo de los rabinos porque eran los teólogos, eran las personas capacitadas, los que fijaban doctrina, tenían el concepto de los dos Mesías, porque veían un Mesías que sufría y moría, como en Isaías 53, y veía a otros que era un Mesías triunfante, como en el Salmo 2 o en Daniel capítulo 7, al cual de hecho Daniel capítulo 7 le colocaron por título Ananí, que significa el que baja con las nubes. Pero el Mesías de Isaías 53 le colocaron el Mashiach ben Yosef. Y de hecho, ellos a raíz de estos estudios le asignaron títulos al Mesías. Uno de ellos era el amado, David. Otro era el profeta. Otro era el Ananí. Y uno de estos títulos también era el leproso. El leproso por Isaías 53 porque dice que sus carnes fueron rotas y se enllagó completamente. Entonces, esto lo refiero para significar el hecho de que ellos conocían suficientemente la profecía. El problema es cuando nosotros conocemos suficientemente la teoría, pero nos negamos a conocer la práctica, nos negamos a conocer la realidad. En otras palabras, nos negamos a que la palabra del Señor deje de ser una realidad solo teórica en nuestra mente y se convierta en una realidad en todo nuestro ser. Y para eso necesitamos, le hemos hablado suficientemente, la presencia de Dios en nuestras vidas, para que esa palabra llegue a nuestro espíritu e inflame nuestro espíritu. Por eso las palabras duras del Señor con los fariseos de la línea shamaíta, cuando continuamente lo perseguían para preguntarle cosas que no tenían que preguntarle, porque ellos vieron los milagros, vieron su nacimiento, vieron su comportamiento, escucharon lo que hablaba, sabían lo que hablaba, las multitudes lo seguían. Y también hay una referencia muy importante, que ellos conocían el tiempo de la manifestación del Mesías. Y está en el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 24 en adelante, que lo vamos a referir en esta noche, y luego lo vamos a estudiar, las llamadas famosas las 70 semanas de Daniel. Entonces, hipócritas les llamó el Señor. ¿Por qué? Porque ellos eran especialistas en conocer los tiempos terrestres y siderios o aéreos, pero no tenían la más mínima intención de profundizar en los tiempos de la venida del Mesías. Hipócritas, no distinguís o discernís este tiempo. Levíticos 10:10 dice, para que podáis discernir entre lo santo y lo profano. El discernimiento no es un don de sospecha, aunque es un don espiritual. También el discernimiento necesita tener como base la palabra. Discernir es hacer distinción entre una realidad y una mentira, entre lo claro y lo oscuro, entre lo alto y lo bajo. Él dice, ¿no saben ustedes distinguir este tiempo? ¿No saben ustedes identificar y comparar con otros tiempos este que están viviendo? No era cualquier tiempo, era un tiempo profético. Y estamos hablando de la venida primera del Mesías. Y eso estaba escrito. Es importante comprender esto. Desde el principio de la creación, el Eterno, lo conversamos en la vez anterior, el Eterno amarró la existencia de la creación a una realidad llamada tiempo. Existe un solo tiempo, tipo de tiempo, y ese es el tiempo de Dios, el tiempo de Elohim. No hay 2, ni 3, ni 5 tiempos. Los otros tiempos fueron hurtos que las tinieblas generaron para desfasar la mente de los seres humanos del único y verdadero tiempo que viene desde la creación, que es el tiempo de Elohim. Los calendarios, de hecho, es muy importante, sepa usted, para el alto ocultismo, ocultar o disfrazar, tapar el
tiempo profético. El tiempo profético es el tiempo que viene desde la creación. El tiempo profético no son retazos de episodios en la historia donde ocurren algunas cosas que a nosotros nos parecen especiales. El tiempo profético es el tiempo que viene desde la creación, desde que los primeros árboles echaron frutos de acuerdo al tiempo que el Eterno les estableció. El Eterno tiene tiempos. En la tierra de Israel existían, en otoño se daba la lluvia temprana. Y luego en la primavera se daba la lluvia tardía. Esto es bien importante porque la lluvia tardía debe ser más intensa para que las semillas germinen. Y la lluvia temprana debe ser más suave para que la cosecha se dé en el otoño. Corrijo acá. Entonces, ¿qué ocurre? Hay tiempos específicos para cada cosa. La cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. La cosecha de un árbol, la cosecha de lo otro. Todo está amarrado al tiempo que el Eterno estableció desde el principio de la creación. Y estas cosas nos dan a nosotros evidencia de que así como el Eterno amarró el funcionamiento de todas las cosas de la creación a un tiempo, también amarró la vida del hombre a un tiempo. Las generaciones de todos los hombres están amarradas a tiempos específicos. Es bien importante porque, como lo vamos a leer un poco más abajo, cuando el pecado entró en Génesis capítulo 3, lamentablemente el pecado es un evento profético y espiritual, de connotación profética y espiritual, pero también es un evento histórico. A partir de ese momento el hombre se disoció del Creador y se disoció del reino de Elohim. Esto es importante. Y recuerda que el reino de Elohim es el dominio espiritual de Elohim sobre la creación humana y natural. Tampoco viene de la cruz del Calvario para acá, como muchas personas quieren, no sé, o tratan de entender. Porque vemos que en el libro de Daniel, capítulo 2, ya el Eterno empieza a mostrarle a Daniel los reinos y a la humanidad en adelante, los reinos paganos que habían de ocurrir y el reino, aquella roca que llenó toda la tierra, el reino de Elohim. Ahora bien, este pecado disoció al hombre de Elohim, de su reino, con todas sus implicaciones y también del tiempo perfecto de Elohim, que es el tiempo de la creación. En adelante los hombres comenzaron a entrar en prácticas ocultistas que estaban fundamentadas en tiempos propios. Estos tiempos propios eran tiempos diabólicos, donde los astros que eran usados para marcar los calendarios o para marcar los tiempos en que la creación debía moverse, para tener referencia, fueron adorados como dioses. Y espíritus de tiniebla específicos se colocaron. De hecho, en la mitología misma babilónica y griega, los signos del zodiaco no son más que espíritus de jerarquía, usados para afectar a las personas durante los meses, y tiene de ahí en adelante su estructura. Esto es para hechizar. La hechicería en general, el paganismo general, está ligado a tiempos diabólicos, que no son más que un desfase del tiempo de la creación. Entiéndase esto, un tiempo diseñado, oiga bien, un desfase del tiempo de la creación en la mente humana, no en la realidad, porque nosotros no podemos rodar ni el tiempo ni hacia adelante ni hacia atrás. Sí podemos nosotros caminar desfasados del tiempo, pero no podemos ir hacia adelante y hacia atrás. Nosotros podemos navegar en un canal, de los tantos canales que hay acá en la Florida. Podemos ir más rápido o más lento, pero no vamos a cambiar la naturaleza del canal. Nosotros nos movemos en el tiempo. Podemos caminar rápido o caminar lento, pero el tiempo de Elohim sigue avanzando conforme Él lo diseñó. Esto es muy importante, ¿sabe? Porque nosotros tenemos la presunción con nuestra mente de que vamos a cambiar los tiempos, o de que el Eterno nos va a esperar, o de que el Eterno va a ser de aquella manera o va a ser de la otra. Y eso no es verdad. Nosotros, lamentablemente, amados, estamos muy llenos de imaginación. Y la imaginación es un don que el Eterno nos dio, una capacidad maravillosa de la mente, pero sujeta a su palabra, no independiente. Vivimos llenos de imaginación independiente, vamos a incluirnos a todos, ¿verdad? Vivimos llenos de imaginación independiente que nos distorsionan la realidad concreta. Y la realidad concreta es lo que el Eterno diseñó
por su palabra y manifestó por su palabra. Recuerden, la Biblia nos enseña naturaleza de Elohim, su carácter, la naturaleza del hombre como hijo de Elohim y la naturaleza de la creación y el origen, naturaleza, funcionamiento y propósito de cada uno de los componentes de la creación. Esto es lo que la palabra de Elohim nos enseña. Y entonces, si nosotros vivimos llenos de imaginación, de conceptos, sean teológicos, religiosos, culturales, toda esta cantidad de información condimenta mi imaginación, y la imaginación tiene la capacidad de distorsionar elásticamente todos los conceptos que tenemos en la mente, agregando más conceptos sobre los que ya poseíamos, y todo esto lo que hace es alejarnos de la realidad. Y eso es lo que pasó a esta generación. Saben identificar una cosa y otra. Nosotros escuchamos las conversaciones cotidianas de nuestra propia gente. Oye, los hits, ¿qué? Todo. Ganaron, perdieron. Si es en Colombia, es el fútbol. De Barranquilla, el Junior. La gente solo tiene ese tema. Terminó el fútbol, viene entonces el béisbol. No es malo ir a ver, por favor, no malentiendan. No es malo ir a ver, es maravilloso ir con la familia, ir un momento con la esposa, ver ahí, gritar, saltar, excelente. Pero no es así, es una religión para los seres humanos, aún para los creyentes hoy día. Terminó eso, entonces el tema político. Terminó el tema político, entonces es el Miss Mundo. Terminó el Miss Mundo, la entrega del Oscar. Terminó la entrega del Oscar, el Grammy. Terminó el Grammy, lo que sea. Que las tinieblas mueven el juego sutil de las tinieblas, los colores y los sabores del sistema mundo, para mantener nuestra imaginación condimentada con conceptos que nos alejan de entender cómo están transcurriendo los tiempos divinos. Y esto es bien importante, que nosotros no caigamos en la hipocresía que vivieron los líderes religiosos de Israel para esta época. Y hablo de los líderes religiosos porque los líderes tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo. Muchos de nosotros podemos estar o no de acuerdo con la palabra, porque déjeme decirle, hoy estudiamos en la parashá esta mañana, hay unos mandamientos que se llaman hukim, que son mandamientos irracionales. No comerás este animal y lo otro. Yo se lo digo claramente, lo que dice la Biblia es verdad. Y si el Eterno dijo, no comerás de este animal, Él sabe por qué no debo comer ese animal. Como yo soy independiente, y a mí no me interesa, porque yo soy de apellido Bravo, ¿verdad? Yo voy y me como el animal. Porque yo soy de apellido Bravo, soy independiente. Pero entonces si mi hijo, que tiene 5 años o 3 años, como ya yo he vivido y tengo sabiduría, entonces, y ya tengo la experiencia y el conocimiento, y sé que algo es malo, le digo, papi, no comas eso, bebé. Entonces, él dice, mi papá no sabe nada, yo sí me lo como. Y ya usted sabe, como padre, lo que esto ocurre, dolores de estómago, parásitos, etcétera, 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 etcétera. Los niños, muy común, cuando están empezando a caminar, para ellos es un tiempo de exploración. Les encanta meter los dedos en los tomacorrientes, o alar el tomacorriente, el chufre allí, y meter los deditos allí. Usted sabe que eso es malo. Usted no le va a dar una clase de electricidad, de diferencial de voltaje, de nada de eso, una clase de física. Usted le va a decir, no papi, es malo. Si el Eterno lo dice, eso es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta palabra, la palabra sobre todo cuando afecta los modelos que nosotros tenemos en nuestra carne, en nuestra estructura de pensamiento, inmediatamente genera resistencia. Nosotros reaccionamos. Inmediatamente reaccionamos, no usted solamente, no yo solamente, todos nosotros. Y cuando usted reacciona ante una palabra del Eterno, identifique, porque la semana pasada y la anterior hablamos del pecado en la carne, identifique que ahí hay una estructura carnal, una estructura de pensamiento incorrecta, y hay un comportamiento carnal. En esa área de nuestra vida, la carne, el pecado de la carne está mandando. ¿Entienden? Cuando viene una palabra. Ahora bien, cuando viene la palabra en el libro de 2 Pedro, el capítulo 3, comienza diciendo Kefas, es importante que ustedes mantengan en su mente las palabras habladas por los profetas.
Pero sí, ya lo vamos a leer aquí. Ahora aquí lo tenemos allí, pero de todas maneras buscarlo. Vamos a estudiar esa parte, segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Verdad? Pero el sistema mundo hace todo lo posible para que nosotros olvidemos las palabras habladas por los profetas. ¿Por qué? Para atraparnos en sus hechizos, en sus colores y en sus sabores. Para que nosotros andemos de continuo en un trabajo improductivo y no demos el fruto que Él está esperando que nosotros demos. Esta es la realidad. Entonces, la identificación de los tiempos es algo muy importante. Libro Primera Crónicas 12:32, usted lo conoce de memoria, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, que eran parte del ejército de David, duchos en discernir los tiempos y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. O sea, habían 200 especialistas en conocer la escritura, en conocer los astros, el sol, la luna, las estrellas y sus comportamientos, en conocer cómo se movían los meses del calendario hebreo. El calendario hebreo no es el calendario judío. Esto es un serio error que yo quiero, por favor, dejarlo claro, que no debe confundirse. Calendario hebreo no es calendario judío. De hecho, la palabra hebreo no tiene que ver con judío necesariamente. Hebreo tiene dos connotaciones proféticas. La número uno, algunos especialistas entendidos hablan de que la palabra Ibrú, que es hebreo, tiene que ver con el que cruza el río y fue aplicada a Abraham cuando cruzó el río Éufrates para en Génesis 12 ir a la tierra que el Eterno le prometió. Y lo número dos tiene que ver con Eber. ¿Ok? Tiene que ver con Eber, que también era la línea de los justos. Esto es hebreo. Hebreo tiene connotación profética y redentiva. El calendario hebreo no es calendario judío. A la tribu de Judá se le dio la responsabilidad de administrar y de cuidar la palabra del Eterno. Recuerde que si no fuera por la tribu de Judá, los judíos, nosotros no tendríamos Biblia. Esto es importante entenderlo. Ojo, esto no quiere decir que todo lo que dicen y todo lo que hacen es lo correcto. Pero en cuanto a ser justos, a identificar esto, como dice, de acuerdo a cómo se les asignó en Génesis 49:10, tenemos Biblia porque el Eterno le asignó esa tarea a la tribu de Judá. Esto es importante. Entonces, esta gente eran entendidos en los tiempos y fíjense que eran claves en el ejército de David, que llegó a tener 1,5 millones de hombres en su ejército. Era un ejército representativo. Comenzó con 400, comenzó solo y llegó a tener 1,5 millones de hombres. Así comienzan todas las cosas del Eterno. Sin embargo, habían 200 personas que identificaban estos tiempos y sabían cómo debía moverse la gente. ¿Cómo me muevo yo si no conozco los tiempos? Si uno no conoce los tiempos, va a estar en todo momento actuando reactivamente. Reboto allá y me lanzo para acá. Reboto aquí, me lanzo para allá. Reboto aquí, me lanzo para el otro lado. Reboto aquí. Voy a andar de manera reactiva porque no sé identificar los tiempos. El Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto es bien importante porque tiene una connotación profética que nos va a servir para estudiar un poco más abajo lo que vamos a... la palabra de segunda de Pedro, de Kefas, capítulo 3. El Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Esto es Jogma. Se necesita sabiduría para poder entender los tiempos. En Mateo 1:15, Yeshua, o el Señor, comienza su predicación diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Marcos, aquí dice Mateo, de Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed, y el Evangelio, la palabra Evangelio es traducción de la palabra hebrea Besorá, que quiere decir el anuncio de las buenas noticias. Y este anuncio de la buena noticia viene desde los profetas antiguos. Entonces,
En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vino el cumplimiento del tiempo. Conecte. Lucas 12:56. No sabéis distinguir el tiempo. Siga conectando. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo es esto de que cuando vino el cumplimiento del tiempo? ¿Cómo es esto de que Yeshua o el Señor Jesús se presenta y dice el tiempo se cumplió? Esto no es una frase muy ambigua, es una frase bien objetiva. Y cada palabra que salió de la boca del Señor era verdad, irrefutable e ineludible. Cuando Él dice el tiempo se ha cumplido, es porque el tiempo se ha cumplido. Y cuando Él está hablando de tiempo, no está hablando de diciembre, de enero, del calendario romano, de la Saturnalia, nada de eso, en lo absoluto. No tenía nada que ver su teología con la teología romana, ni nada que ver los tiempos de los que estaba hablando con los tiempos romanos. Él está hablando del tiempo desde la creación, de un evento en esa secuencia de tiempo que era muy importante. ¿Y qué evento en esa secuencia de tiempo era tan importante como para que Él lo anunciara de esa manera? Hipócritas que no distinguen este tiempo. Después dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos. Como el tiempo se cumplió ya, tenían que arrepentirse. Número 1, hacer teshuvá. Y lo número 2 era creer al anuncio que fue hecho por los profetas. Esto es clave. Porque hay ciertas acciones que se nos exige cumplir en tiempos específicos. Eclesiastés en el capítulo 3 dice que hay un tiempo para cada cosa. Y esos tiempos no son diseñados por nosotros, una vez más. Son tiempos divinos. Hay tiempos de estar oculto, separado para el Señor, ahí guardado. Hay tiempos de salir. Hay tiempos de callar. Hay tiempos de hablar. Hay tiempos de defenderse ante los argumentos y hay tiempo de callarse ante los argumentos. Hay tiempo para la guerra. Entiéndase la guerra espiritual en nuestro caso. Y hay tiempo para la paz. Hay un tiempo para los esposos, un tiempo para los hijos, un tiempo para las amistades. Todo tiene un tiempo. Y eso son eventos amarrados a la secuencia que viene desde la creación. Pero este tiempo era muy específico. Un tiempo que ellos no identificaron, comienza su predicación diciendo el tiempo se ha cumplido, y en ese específico momento, cuando el tiempo se cumplió, les exigió que, número 1, se arrepintieran. ¿Sí? Número 2, les exigió que creyeran al anuncio que habían hecho los profetas. Eso es lo que encierra la palabra evangelio. Vamos a ir ahí a la escritura rápidamente. Que se puede levantar y se estira, se sienta, no hay ningún tipo de problema. En el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay una escritura importante, por eso les decía que aquí vamos insertando. El capítulo 22. Bien clave. Pues corrió. ¿Quién? Ok, gracias. Sí, 22.